Como todas y todos saben, este domingo tenemos una instancia de elecciones internas, una instancia que no es obligatoria, así lo dispuso la legislatura cuando se legisló justamente sobre este tema. Muchas veces puede parecer que uno peca de exceso porque trata de tener información clara con respecto a cada uno de los procesos electorales, pero nos parece fundamental porque no todos nos acordamos en cada instancia electoral y además porque hay electores y electoras nuevas en cada ocasión. Por eso convocamos para esta jornada y mucho agradecemos al doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Igualmente, el tema es, en estas elecciones internas, ¿qué se vota? ¿Cómo se vota? ¿Cuándo se vota? Eso que, insisto, parece que abundáramos, pero nos parece sumamente necesario además. No, sin duda, por más que esta ya no es, creo que va a ser la sexta elección interna, la primera fue en 1999, pero siempre es bueno repasar que el próximo domingo 30 vamos a votar como habitualmente lo hacemos en Uruguay, ¿verdad? Con todas las garantías y las características de siempre. Se vota de 8 de la mañana a 19:30 en el circuito que nos corresponde votar, de acuerdo al padrón de habilitados, que ya está disponible en la página web de la Corte. Y estamos eligiendo, es la primera elección del ciclo electoral, del voto no obligatorio, pero que es bien importante porque define la participación de los partidos en el resto del ciclo electoral, ¿verdad? Los partidos que no se presentan en la elección interna o no alcancen 500 votos el próximo domingo no podrán participar de las elecciones de octubre y de las de mayo y departamentales y municipales de mayo del año que viene. Claro. Hay oyentes que nos han preguntado si voto precandidato o precandidata, ¿por qué hay dos hojas de votación? Bueno, porque en realidad siempre se discute, ¿no? Siempre se las llama elecciones internas, elecciones primarias. Y en realidad son las dos cosas. Son primarias porque elegimos al candidato único a la presidencia por cada partido político. Y son internas porque se elige simultáneamente a los integrantes de los órganos deliberativos nacionales, las convenciones nacionales de los partidos, que tienen por cometido elegir al candidato a presidente, candidato único a presidente por el partido, si no fue electo directamente en la interna, y elegir al candidato a vicepresidente. Y además, en otra hoja de votación, se eligen los integrantes de los órganos deliberativos departamentales, las convenciones departamentales de cada partido, en cada departamento, que son los llamados el año que viene a elegir a los candidatos a la intendencia por cada partido en cada departamento. Además tiene incidencia si llega a haber una diferencia exigua entre dos precandidaturas, por ejemplo. Lo que establece la Constitución y la ley es que para resultar electo directamente en la elección interna, el precandidato a la presidencia tiene que obtener más del 50% de los votos en su partido, en su lema, o más del 40% y una diferencia de 10% con el candidato que le sigue. En ese caso se elige directamente qué es lo que ha pasado en todas las elecciones internas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, en todas las elecciones internas, los candidatos a la presidencia han surgido de la misma elección, ¿verdad? No han tenido que pasar por el órgano deliberativo nacional. Claro. Nos han preguntado también en estos días si es posible, por ejemplo, votar únicamente una precandidatura y no a los representantes de los órganos deliberativos nacional y departamental que usted nos comentaba. Sí, es posible. En ese caso es un voto en blanco parcial, digamos, porque el ciudadano, el elector, no introdujo en el sobre de votación una hoja de votación para el órgano deliberativo departamental. Sí, perfectamente posible. Como también lo es votar exclusivamente un ODD y no votar a un precandidato y con la lista de candidatos al ODN, ¿no? Para votar únicamente una precandidatura, ¿es necesario poner dos hojas de votación de la misma precandidatura y de diferentes listas, digamos? Para votar una precandidatura bastan con colocar una hoja de votación con el nombre del precandidato y los candidatos al ODN. Ahí estamos dándole un voto a un precandidato y a esos candidatos al ODN. Si uno introduce dos hojas de votación
que tienen el mismo precandidato, en ese caso será un voto para el precandidato exclusivamente. Ahí está, perfectamente. Hay una novedad en estas elecciones que tiene que ver con un plan piloto de 500 circuitos en la zona metropolitana, donde serán utilizadas las huellas dactilares digitalizadas para identificar a los ciudadanos. ¿De qué se trata eso concretamente? ¿Cuál es la idea? Bueno, la Corte Electoral ya desde el ciclo electoral anterior viene introduciendo tecnología al proceso electoral, ¿verdad? Son diferentes etapas, desde la gestión cotidiana de la Corte Electoral hasta por ejemplo, la tableta que tienen todas las comisiones receptoras de votos y que, por ejemplo, sirven para la transmisión rápida de los resultados del escrutinio primario al finalizar la jornada electoral. Avanzando en ese proceso, la Corte ha resuelto hacer un plan piloto, exactamente, no vinculante, esto es, de ninguna manera afecta el derecho del elector a sufragar, y la idea es, verificar su identidad a través de una toma de una huella dactilar que se contrasta con la que figura en la tableta, en la hoja electoral que está en la tableta del circuito. Como usted dijo, son 553 circuitos, solo de Montevideo. Tengamos en cuenta que en el país hay 7.105 circuitos, de los cuales 2.500 y pocos son de Montevideo. Bueno, solo en 553 circuitos de Montevideo estará esta aplicación, este plan piloto, que lo que digo busca una mejor identificación del elector. Ustedes saben que nuestro sistema de inscripción cívica tiene un triple control: patronímico, fotográfico y dactiloscópico. O sea, el nombre, la fotografía y la huella dactilar. Al momento de la inscripción son esas tres cosas las que se contrastan para evitar, por ejemplo, la doble inscripción. Cuando vamos a votar, en realidad nos controlan nuestra identidad por el nombre y la fotografía. Solo en caso de duda, la comisión receptora de votos nos puede hacer votar observado por identidad, tomando una huella dactilar que se corroborará en el escrutinio departamental definitivo, si corresponde efectivamente al elector. Bueno, con esta toma de huella, lo que se busca es que los tres controles estén presentes al momento del sufragio del voto. Pero como digo, esto es una prueba piloto, lo estamos evaluando, y en ningún caso, aun cuando no coincida la huella, va a impedir que el elector pueda sufragar. Claro. Perfecto. Como siempre, el documento para votar es la credencial. La credencial cívica. El único documento para votar es la credencial cívica, que ustedes saben también, no es necesario exhibirlo, basta con que el ciudadano, el elector, vaya al circuito que le corresponde, manifieste su nombre y credencial cívica, y si está en el padrón en el legajo va a poder votar sin problema. El único caso en que es necesario llevar la credencial cívica son los electores en situación de discapacidad motriz, transitorio o permanente, que en virtud de que su circuito no es accesible, decidan votar en otro circuito accesible de su serie. En ese caso sí tienen que llevar y exhibir la credencial cívica. Siguen llegando consultas, porque claro, nosotros hablábamos de poner 2 hojas de votación para votar a una precandidatura, esa es una posibilidad, pero si hay más de 2 hojas se anula. Se anula el voto. Incluso si son 3 hojas o más del mismo partido y lista. Exactamente. Ahí está, más de 2 hojas se anula el voto. Estamos obviamente en veda electoral. También me parece importante aclarar que si bien uno está votando en una elección interna, no significa afiliación o adherencia a un partido político. No, porque el voto es secreto, o sea que en definitiva esto es una elección, es como en la Argentina son las PASO, ¿no? Sí. Primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Acá son las PASO. Son primarias, abiertas y simultáneas, no son obligatorias. Ahí está. Pero no requiere afiliación previa, la persona va y participa de la interna que desee. Acá también intentando dar respuesta a las consultas que van llegando. No es necesario, decía usted, exhibir el documento, la credencial, salvo en ese caso específico que nos hacía notar. De todas maneras hay que tener en cuenta el último traslado, si es que hubo traslados. Sí, eso es importante también, porque el padrón para la interna, de habilitados para votar en la interna, cerró el 1 de abril pasado.
hubo personas que se inscribieron con posterioridad al 1 de abril, pudieron hacerlo hasta el día 15, realizaron traslados departamentales o interdepartamentales con posterioridad del 1 de abril, y todos esos trámites, por supuesto, no están recogidos en el padrón. Esas personas no están, los que se inscribieron después del 1 de abril no están en el padrón, y los traslados realizados después del 1 de abril tampoco. O sea, la gente va a tener que votar con su credencial anterior, digamos, ¿no? Pero también, probablemente y seguramente, muchas personas que realizaron el trámite en las últimas semanas de marzo, o durante el mes de marzo, capaz que tampoco llegó su trámite inscripcional o el traslado, no culminó el trámite, para que el 1 de abril estuviera recogido en el padrón de habilitados para votar. Por eso es importante ingresar a la página web de la Corte. Hay un buscador de padrón, uno puede poner su serie y número de credencial cívica o su nombre y fecha de nacimiento, y ahí verifica si está habilitado y dónde vota. El sistema brinda absoluta seguridad, ¿verdad? Porque nos decían allí, y si voy y ya votaron por mí, porque dijo que diciendo la credencial y el número alcanza. Bueno, pero justamente los integrantes de la mesa chequean mediante la foto, y si tienen dudas, lo plantean directamente a la Corte Electoral, ¿no? Sí, a ver, en realidad se permite. Esto de no exhibir el documento tiene una explicación. Esto está desde 1925, la ley de 1925, justamente porque era un motivo, era una forma de hacer un fraude. Se retenía el documento de identidad, de identificatorio del elector, y no se le permitía votar. Entonces, justamente, el legislador del 25 lo que resolvió fue no lo exhiba, porque de todos modos yo en la mesa tengo la hoja electoral con la fotografía y tengo el padrón de habilitados para votar. Claro. Y allí voy a chequear que esa persona es quien dice ser. Si por una desatención o por un error de la comisión llego y alguien ya votó supuestamente por mí, en la medida que tengo la credencial, porque eso también es importante, ¿no? Si tengo la credencial, ahí seguramente me hagan votar observado, pero me van a permitir votar. En ese caso seguramente me pidan que exhiba la credencial, ¿verdad? Claro, perfecto. ¿Alguna otra casuística que nos estemos salteando o que no esté planteada en estos momentos? No, como digo, las características de la elección son las habituales en Uruguay, ¿verdad? Se vota de 8 a 19:30, ininterrumpidamente. El voto no es obligatorio, como acabo de decir, y tiene todas las garantías propias de una elección en Uruguay, ¿verdad? Hay menos circuitos en esta ocasión que en una elección nacional, ¿no? Sí, algunos, sí, pero no muchos. No muchos menos, porque en realidad el padrón de habilitados es el de siempre, ¿no? Después votará el 40, el 30, el 45, no sé, lo que vayan a votar, pero en realidad los habilitados son los mismos, y como la ley determina que tienen que ser en principio en torno a 400 electores por circuito, así que en ese sentido son, como digo, 7.105, que es más o menos lo que habitualmente se hay en una elección, ¿verdad? Claro, es cierto, sí, que en la interna no vota el 100%, no vota ni el 100% ni el alto porcentaje que suele votar en el resto de las elecciones. De hecho, en la primera elección en 1999 votó por encima del 50%, después fue disminuyendo hasta 2014, que llegó al 37%, en 2019 votó un poco por encima del 40% de los habilitados. Vamos a ver el domingo cuántos votamos. Claro. Por allí me preguntan también, ¿se puede votar observado? Bueno, en algún caso ya quedó claro que sí, pero no hay otra posibilidad de votar observado. La observación del voto está prevista en la ley, por las causales previstas en la ley, o por, como digo, decisión de la Comisión Receptora de Votos ante dudas que puedan existir sobre la identidad del elector, ¿verdad? También, bueno, puede votar observado, los miembros de mesa, el custodio, si no les corresponde votar en el circuito, pero en general la observación está, ya les digo, determinada en la ley electoral, y el voto observado por identidad, que es aquel el que nos toma la huella dactilar,
es ante caso de duda justamente sobre la identidad de quien comparece a votar, ¿no? Hoy cuando le preguntaba de la cantidad de circuitos, era para que la gente no se confíe, voto en el mismo lugar de la última vez y se fijen. Ahí está. Cambiar, sí, es buen punto. Siempre conviene mirar el plan circuital, las juntas electorales, que son quienes hacen el plan circuital. A veces cambian los locales, deben cambiar los locales, porque bueno, el local no está en condiciones de estar a disposición para votar, o ha surgido otro local que tiene mejores características, de accesibilidad, por ejemplo. Entonces puede cambiar el local, así que es importante sí verificar antes de ir a votar, dónde nos corresponde hacerlo. Doctor José Garchitorena, le agradecemos muchísimo estos minutos que han sido de mucha utilidad para nosotros y también para la audiencia. Y buena jornada. Asumo que son días de mucho trabajo. Antes de retirarnos, de agradecerle definitivamente, una pregunta más. ¿Se está trabajando en el tema de la habilitación del plebiscito de la Seguridad Social? Tengo entendido. De las firmas, sí. Sí, de la verificación de las firmas. Tengo entendido que falta muy poco. ¿En la próxima semana se podría conocer si se llega o no? Sí, seguramente. Yo calculo que el día lunes no se va a trabajar, obviamente, porque claro, vamos a terminar muy tarde en la madrugada. Pero ya a partir del martes se retoma la tarea y yo calculo que en virtud de lo que falta para alcanzar el 10% de habilitados, que es lo que habilita el plebiscito, si no es el martes será el miércoles que seguramente se estará llegando a esa cifra y la Oficina Nacional Electoral informará a la Corte que se llegó y la Corte le comunicará a la Asamblea General que se ha alcanzado el 10% necesario para que haya plebiscito conjuntamente con las elecciones de octubre. Ahí está. Decía, vamos a trabajar el domingo hasta altas horas. Ya se van a tener los datos fidedignos, más allá de que después continúa el escrutinio final y todo eso, pero el domingo podemos tener los datos de cada uno de los partidos con certeza. Sí. A ver, como le digo, otra vez cada comisión receptora de votos va a tener la tableta para la transmisión rápida de los resultados, claro, que van a hacer a medida que vayan terminando el escrutinio primario en cada circuito, lo van a ir enviando a través de la tableta al centro de cómputos de la Corte, que lo va a ir publicando en la página web. El escrutinio este es el más complejo del ciclo electoral, es complejo, puede llevarlos un rato a las comisiones receptoras de votos, pero seguramente a partir de las 9:30 de la noche ya va a empezar a llegar con mayor frecuencia los datos, claro, y seguramente, como ha venido ocurriendo en las últimas elecciones, ya para las 11, para medianoche ya tendremos una cantidad de datos suficientes como para ver cómo es que viene la elección, ¿verdad? ¿Hay más listas que en otras elecciones internas? Sí, hay más partidos, son 18, la última vez fueron 15, en 2019. Hay 3.500 hojas de votación en todo el país. El departamento con más hojas es Canelones, después Montevideo. Sí, todo eso. Y es importante también tener en cuenta que la Corte Electoral no lleva las hojas de votación a los cuartos. Son los partidos y las agrupaciones, por lo cual es conveniente que cada uno lleve la cantidad de hojas, que el elector lleve la hoja de su preferencia. Claro, perfecto. Bueno, ahora sí, lo liberamos. Muchísimas gracias. Chao, un gusto, por favor, un gusto, la orden. Info 24, la actualidad que nos mueve.